Sí, la realidad es que esos datos, esa realidad, esa información la tenía Argentina, ese fue el motivo del viaje a Rusia y esa fue la información que se presentó a ANMAT, que tenía el Estado Nacional y que se presentó en forma confidencial por parte misma de los científicos de Gamaleya a la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y con esa información se tomó la decisión de avanzar hacia la autorización de emergencia, hacia la implementación de la vacunación. Lo que sí es muy importante que sucedió en el día de ayer es que se puede trabajar en divulgar esa información, que desde el principio fuimos muy transparentes y dijimos que era confidencial, como sucede siempre con todas las presentaciones que se hacen en ANMAT y como se firmó en Argentina ese contrato de Sí. confidencialidad, pero es muy, muy importante poder divulgar esa información. Claro, hoy ya es pública, digo, ya está en The Lancet, ya es pública, es decir que se coloca a la par tanto de Pfizer, BioNTech, como de Moderna y AstraZeneca. Son las 4 vacunas que tienen la misma publicación. Claro, tienen el análisis interino del reporte de fase 3 en una revista revisada por pares y tienen una aprobación de emergencia y transitoria mientras se completa el seguimiento Bien. de los sujetos que se enrolaron para seguir Sí. dando respuestas que necesitamos para implementar la vacunación. Bisotti, en la Argentina hoy, la campaña, me parece que está como distorsionada la campaña de vacunación. La campaña de vacunación es, en la medida que haya vacunas, obviamente, personal esencial, ¿no? Es personal sanitario, personal y después mayores de 65 años. Es decir, ¿cómo está diagramada la campaña de vacunación en la Argentina? Argentina tiene un plan de vacunación diseñado por etapas desde hace mucho tiempo, desde antes de empezar la vacunación, y desde mayo se está trabajando con la Comisión Nacional de Inmunizaciones y las provincias para diseñarlo. Tiene diferentes etapas que, como vos decís, es muy importante ir avanzando en etapas a medida que se cuente con las vacunas suficientes. Y ahí hay una aclaración relevante. Personal esencial se confunde con los DNU, ¿sí? Muchas personas, muchos integrantes de grupos que Personal son sanitario, en declarados... realidad. Claro, nosotros lo llamamos estratégico. Entonces, Estratégico. el personal estratégico en este momento es el personal sanitario, porque tiene más riesgo de tener infección y han sido quienes más han sufrido no solamente el trabajo en la pandemia, sino también infecciones y muertes. Y luego quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, que son sin lugar a dudas los mayores de 60, empezando por los mayores de 70. Entonces, los escalones que vamos planteando es personal de salud, mayores de 70, mayores de 60, personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo a medida que vaya habiendo más información, porque los ensayos clínicos se van ampliando, y como otras áreas estratégicas que son definidas para el funcionamiento del Estado y de actividades relevantes estratégicas son seguridad, defensa y se incorporan docentes y no docentes con la presencialidad como prioridad. ¿Y, y hay alguna fecha mediana? Porque está claro que en el mundo faltan vacunas, no solamente en la Argentina, pero ¿se tiene alguna fecha medianamente cierta, más allá de los retrasos, de la llegada de vacunas a la Argentina? ¿O es en cuanto haya, se van y se buscan lo que haya? Mira, es muy, muy día a día. Nosotros tenemos contacto, te diría, diario con casi todos los laboratorios productores, sobre todo con Gamaleya y con Astra y con el mecanismo COVAX en función de cuándo podrían llegar las vacunas, y eso también es muy, muy momento a momento por el tema de las aprobaciones, de la escalada, de cuándo están los controles de calidad. Así que lo que nos están informando desde Gamaleya es que lo hicieron público también, es que la semana pasada estimaban entre 2 y 3 semanas de demora en la escalada de la provisión, pero que iban a seguir manteniendo provisión argentina. Y la semana que viene vamos a tener una reunión con Astra para tener un panorama también más concreto de cómo va la producción esta latinoamericana entre Argentina Claro, y Argentina México. ya mandó reactivos a México. Mandó el antígeno, mandó lo que se llama el bulk, que es el líquido para formular. Pero bueno, todo el proceso de formulación, de ponerlo en los viales, es bien complejo. La producción de una vacuna por primera vez es muy, muy compleja, es muy difícil de dimensionar la complejidad que tiene, y la primera vez que se hace, más todavía. Una vez que ya se logra como la receta de la vacuna, y se logra la escalada de producción, ya ahí la posibilidad de envío de las vacunas a gran escala es mucho más alto,
y estamos en ese momento Bien. en el cual se está realizando en el mundo, en todos los países. Doctora, ¿usted está de acuerdo con...? Yo quiero tratar de no politizar las cosas, pero sí entender desde lo científico, desde lo sanitario. ¿Está bien hacer campañas de vacunación para que la gente se anote, primero, no habiendo vacunas, y segundo, con edades que no parecen ser de riesgo? ¿No deberíamos enfocar bien la campaña a lo que usted está marcando? Bueno, en realidad lo que estamos trabajando con todas las jurisdicciones es enfocarla exactamente a eso. Cada jurisdicción en un país federal define su estrategia y, digamos, una de las estrategias es generar registros para que las personas manifiesten su voluntad y luego, en función de cada uno de los escalones y de los pasos recomendados, identificar a esas personas que se registraron para citarlas para vacunar. Por supuesto que también hay que generar estrategias para citar a todos los que están dentro de esos grupos que no se han anotado en esos registros, en eso también, digamos, es responsabilidad de las jurisdicciones, y cada jurisdicción genera su estrategia. Hay jurisdicciones que dan turnos en función de las dosis que tienen y no hacen un registro, otras que hacen el registro y van llamando. La idea es ir monitoreando cómo funciona cada una de las estrategias y compartir en el ámbito del Consejo Federal de Salud y en el Consejo de las reuniones con los jefes de los programas de inmunizaciones para ir compartiendo lecciones aprendidas y las estrategias exitosas implementarlas. Bueno, imagino que vacuna que se da, vacuna que está registrada, que ustedes tienen datos a nivel nacional de todas las jurisdicciones. Y mi pregunta es, de la primera dosis dada, ¿qué resultados han tenido? Y ahora le pregunto por qué después de la segunda. Pero me interesa de la primera por algo que usted propuso en algún momento, que después se volvió atrás, que era inmunizar primero con una sola dosis. ¿Qué registro tienen de lo que se fue vacunando en la Argentina? Dos cosas. Primero, que yo no propuse vacunar con una sola dosis. Lo que yo contesté fue mi opinión sobre la estrategia de Inglaterra, del Reino Unido, Sí, que era diferir la segunda dosis. Sí. Exacto, diferir la segunda dosis, y no me volví atrás porque no es algo que se descarte de ninguna manera. Bien. Sino que no es lo que se está planeando en Argentina, sobre todo con la vacuna Sputnik, cuyos componentes son diferentes. Entonces, en el momento que nos llega la segunda dosis, no es que se pueda usar para la primera, entonces no tiene sentido diferirla. Bien. Pero las primeras 300.000 dosis que se dieron en Argentina, tenemos notificadas casi el 95% de esas 300.000 dosis como aplicadas a la población, con dos cosas que son muy importantes. La primera es mucha adherencia del personal de salud a vacunarse. De hecho, tenemos todavía muchas personas que se quieren vacunar y que están esperando que sigan llegando las vacunas, así que mucha confianza del personal de salud. Eso es clave porque son quienes van a recomendar la vacuna a la comunidad. Y la segunda es que con un perfil de seguridad también muy bueno, con eventos adversos que son leves, que son fiebre, dolor en el sitio de inyección, dolor muscular, que empiezan alrededor de las 6 a 8 horas y no duran más de 24 horas y en un porcentaje dentro de lo esperado. Así que la verdad es que eso también genera mucha confianza, y personas que tenían algunas dudas ya también se están anotando para recibir la vacuna.